Imaginemos por un momento la siguiente escena. Estamos observando un aula de educación infantil con niños de 4 o 5 años repartidos por las mesas inmersos en sus dibujos. Vemos a uno que pinta con la mano derecha, mientras que a su lado una niña cambia el pincel de la izquierda a la derecha simplemente porque se ha cansado. Claro, lo más normal del mundo a esa edad. Exacto. Y otro niño imita la postura de su compañero y luego vuelve a la suya propia. A ver, en un entorno tradicional, la maestra intervendría inmediatamente para corregir a la niña, buscando que coja el lápiz con la mano correcta. Sí, la famosa corrección que todos hemos visto o sufrido. Totalmente. Pero la ciencia actual nos dice que obligar a esa niña a usar una mano específica no solo es inútil, sino que puede alterar físicamente el cableado de su cerebro de formas insospechadas. En el aula que estamos imaginando hoy, la educadora simplemente pone los materiales en el centro de la mesa y dice, pues, que cada quien elija la mano que le acomode hoy. Qué maravilla de enfoque. Es que cambia todo. Y por eso hoy nos adentramos en un análisis a fondo de un documento sumamente revelador sobre la evaluación y estimulación de la lateralidad en la educación inicial. La misión que tenemos es desaprender lo que la sociedad ha inculcado durante generaciones sobre ser diestro o zurdo y ver cómo la pedagogía y la neurología modernas abordan de verdad el desarrollo natural del cuerpo humano. Es que lo que hace que este material sea tan disruptivo es que trasciende el formato de un simple manual técnico sobre psicomotricidad. O sea, no es una guía de ejercicios, Ya va mucho más allá. muchísimo más. Se trata de una crítica muy profunda a un sistema educativo que lleva décadas, literalmente décadas, patologizando la diversidad biológica. Hablamos de una estructura que ha etiquetado de torpes, problemáticos o inmaduros a millones de niños. Madre mía, es que suena durísimo cuando lo dices así. Pero es la realidad. Y todo sencillamente porque su cerebro y su cuerpo se organizan de una manera que no encaja con la norma estadística dictada por la mayoría. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso porque para entender el error monumental que supone forzar a un niño a usar una mano concreta, primero hay que redefinir de qué hablamos realmente. O sea, el documento revela que la lateralidad abarca un universo muchísimo más amplio que el simple hecho de sujetar un bolígrafo. Exacto. Hasta ahora, yo misma estaba convencida, como la mayoría de la gente, de que esto era como un interruptor. Naces y ¡pum!, se enciende la luz de diestro o de zurdo. Pero leyendo las fuentes, parece que el proceso se asemeja más a la afinación de una orquesta. Me encanta esa analogía. Es que lo explica muy bien. Hay diferentes instrumentos, las manos, los pies, los ojos, los oídos, y cada uno necesita su propio tiempo de calibración, sin que todos tengan que sonar al unísono desde el primer día. Lo fascinante aquí es que esa metáfora de la orquesta ilustra perfectamente los 4 niveles funcionales que detalla el texto. Porque habitualmente el foco se pone de manera exclusiva en la lateralidad manual, es decir, con qué mano escribimos o lanzamos una pelota. Claro, lo que más se ve en clase. Eso es. Sin embargo, el cuerpo también desarrolla una lateralidad podálica, que define qué pie se usa espontáneamente para patear un balón o, fíjate, para dar el primer paso al subir un escalón. O sea, no es solo las manos. Quema. Además está la lateralidad ocular que determina qué ojo se prefiere para mirar por un microscopio, por ejemplo. Y, por último, la lateralidad auditiva, que se observa al acercar un reloj para escuchar su tic-tac. Lo verdaderamente revelador es que el cerebro, al ser un órgano modular, no tiene por qué alinear todos estos instrumentos en el mismo lado. Y los datos poblacionales que aporta el documento sobre esa alineación de verdad rompen bastantes esquemas. Existe esta creencia de que la humanidad se divide en diestros puros y zurdos puros, sin término medio. Sí, el blanco o negro de toda la vida. Pues los números muestran que los diestros homogéneos, aquellos que utilizan el lado derecho para todas esas funciones, representan el 70% de la población. Pero los zurdos homogéneos son apenas el 10%. Poquísimos en realidad. Y lo que me dejó de piedra, hay un 15% de personas con lateralidad cruzada donde la preferencia manual no coincide con la ocular o la del pie, y luego un 5% de ambidiestros puros. Y fíjate en la trampa conceptual en la que solemos caer con ese 70% de diestros. Ese porcentaje no establece la normalidad en términos de salud biológica. Ah, claro, no es que el resto esté enfermo. Para nada. Simplemente refleja una mayoría estadística.
Está impulsada por ciertos factores genéticos, sí, pero sobre todo está moldeada y reforzada por el entorno cultural. Y a esto se suma una distinción vital, que el documento subraya y que a menudo brilla por su ausencia en el ámbito escolar, que es la diferencia entre lateralidad y direccionalidad. Uy, esa confusión me pareció uno de los puntos ciegos más grandes en la educación. Se le exige a un niño que entienda conceptos espaciales basándose en cómo usa su cuerpo, cuando, a ver, son cosas distintas. Totalmente distintas. Son procesos neurológicos completamente separados. La lateralidad es un proceso orgánico, interno. Es la preferencia natural del sistema nervioso. La direccionalidad, por el contrario, es una construcción cognitiva y espacial, o sea, implica proyectar conceptos abstractos como izquierda y derecha en el mundo exterior. Entiendo. Entonces, un niño de 6 años puede tener una lateralidad diestra perfectamente consolidada y sana, y al mismo tiempo dudar o confundirse al recibir la instrucción de girar a la izquierda en el pasillo del colegio. Históricamente, esa falta de madurez espacial se ha diagnosticado, de forma errónea, como un problema de lateralidad defectuosa. ¡Qué barbaridad! Si sabemos biológicamente que esto es un proceso gradual y complejo, yo me pregunto en qué momento la escuela decidió convertirlo en un problema logístico o incluso moral, ¿no? Es una gran pregunta. El texto entra aquí en un terreno sociológico fascinante. Habla de pedagogía crítica y menciona a pensadores como Paulo Freire o Henri Giraud. Se plantea que la escuela tradicional ha funcionado históricamente como una fábrica de estandarización corporal. En el pasado, ser zurdo era visto como un defecto moral, casi como algo impuro. Literalmente se les ataba la mano a la silla. Yo mismo he escuchado historias de abuelos que lo sufrieron. ¡Qué horror! Y aunque hoy en día no veamos esos castigos físicos tan evidentes, el documento argumenta que seguimos inmersos en un mundo dominado por el privilegio diestro. Si conectamos esto con un panorama más amplio, la mención a Freire no es casual. Estos autores sostienen que la educación nunca es neutral. O sea, los espacios y los materiales de un aula transmiten valores sobre quién encaja en la sociedad y quién es, bueno, el otro. Ya, claro. Vivimos en un mundo diseñado métricamente para ese 70% de diestros. Al observar una clase, vemos pupitres con la paleta a la derecha, tijeras cuyas hojas están biseladas para cortar solo si presionas con el pulgar derecho, o esos cuadernos de espiral que se clavan en la muñeca de un zurdo. Pero, a ver, aquí quiero plantear un contrapunto desde la perspectiva del diseño o la administración escolar, por hacer de abogada del diablo. ¿No argumentarían muchos que estandarizar ese material es simplemente una cuestión de eficiencia y economía logística? Al fin y al cabo, si el 70% de los alumnos son diestros, fabricar material mayoritariamente diestro parece lo más pragmático. Pues, a ver, esa supuesta eficiencia logística es exactamente el engranaje perfecto para invisibilizar al 30% restante. El impacto no reside únicamente en la incomodidad física de usar unas tijeras que no cortan. El daño real es el mensaje simbólico y oculto que el niño interioriza todos los días. Claro, el peaje psicológico. Eso es. Cuando el entorno físico presenta una resistencia constante, la conclusión a la que llega una mente infantil no es el diseño industrial de este objeto es deficiente. La conclusión es yo soy defectuoso, mi cuerpo no funciona como debería. Qué duro para un niño pensar eso. Durísimo. Y a esta exclusión material hay que sumarle lo que el texto denomina corrección simbólica. Siguen existiendo educadores y familiares que, con la mejor de las intenciones, le quitan la cuchara de la mano izquierda al niño para ponérsela en la derecha. Y las consecuencias de forzar la biología de esa manera van mucho más allá de una simple incomodidad. Mira, el texto recupera un informe histórico que a mí me puso los pelos de punta. Un estudio de la Asociación Neurológica Británica del año 1912. Demostró que obligar a un niño zurdo a escribir con la mano derecha causaba síntomas severos, o sea, tartamudez, ansiedad extrema, tics nerviosos y trastornos del sueño. Así es. Pero, ¿cómo es posible que algo aparentemente tan superficial como cambiar el lápiz de mano provoque un efecto físico tan grave como la tartamudez? Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero la explicación reside en la anatomía del cerebro.
Los movimientos precisos de la mano derecha están controlados por la corteza motora del hemisferio izquierdo, y resulta que en ese mismo hemisferio izquierdo, justo al lado de esa área motora, se encuentra el área de Broca, que es el centro principal del procesamiento del habla y el lenguaje. ¿Vale? ¿El centro del lenguaje? Exacto. Entonces, cuando a un niño zurdo, cuyo cerebro está cableado para liderar desde el hemisferio derecho, se le obliga a realizar tareas motoras finas con la mano derecha, se produce una sobrecarga neurológica masiva en el hemisferio izquierdo. O sea, un colapso en esa zona. Un cortocircuito en toda regla. Ese tráfico neuronal excesivo interfiere directamente con las áreas vecinas del lenguaje, y eso es lo que provoca la tartamudez. Aunque hoy ya no se ate a la mano, la presión sutil para homogeneizar sigue generando un estrés cognitivo que se manifiesta de otras formas. Y esa presión histórica parece haberse transformado hoy en día en una ansiedad clínica inmensa por parte de los cuidadores. Muchos padres y maestros ven a un niño que intercala el uso de ambas manos e inmediatamente saltan todas las alarmas. Para mitigar este pánico, el documento hace un recorrido por el calendario evolutivo. Y fíjate, me viene a la cabeza la etapa de los 2 a los 4 años. Es como el momento en que alguien recibe una caja de herramientas nueva. Sí, tal cual. Abres la caja y empiezas a probarlas todas. Pruebas el martillo grande, luego coges el pequeño a ver cuál pesa menos o cuál te da mejor agarre. Nadie te obliga a firmar un contrato de exclusividad con el martillo pequeño el primer día, ¿verdad? Es que esa analogía de la caja de herramientas encaja a la perfección con la neurobiología. El documento detalla las etapas para aportar cordura frente a las prisas del sistema. Desde el nacimiento hasta los 2 años hay una fase de alternancia bilateral. El bebé exhibe una simetría total, alcanza los objetos con ambas manos indistintamente, y eso es señal de un sistema nervioso sano. ¿Explorando el mundo? Exacto. Posteriormente, entre los 2 y los 4 años, se entra en la alternancia funcional, que es tu caja de herramientas. El niño usa la derecha para pintar, se cansa y de forma instintiva cambia a la izquierda. El documento subraya con contundencia que esta fluctuación no es un signo de retraso, sino una etapa indispensable. Ante un proceso tan natural y progresivo, la gran pregunta es, ¿por qué hay tanta prisa? ¿De dónde viene esta obsesión por poner etiquetas de retraso motor a niños de 4 años si la ciencia dice que el cerebro no consolida su preferencia hasta los 6 o 7 años? Esa prisa es el resultado de un sistema que necesita categorizar para poder controlar el progreso estandarizado. El documento propone una ética del diagnóstico basada en nombrar sin encerrar. Y para ilustrar el peligro, las fuentes presentan el caso práctico de un niño llamado Mateo, de 5 años. Ah, sí, el caso de Mateo. Sus padres acuden a la escuela con una angustia enorme porque el niño aún no ha definido con qué mano escribir y muestra indecisión con los pies al bailar. Y la reacción instintiva ante esa angustia suele ser derivar al niño a un especialista para buscar un diagnóstico médico que explique qué falla. Lo cual desencadena un problema mucho mayor. La función del educador debe ser tranquilizar a la familia apoyándose en la evidencia, explicando que a los 5 años el cerebro de Mateo está exactamente donde debe estar, en fase de afirmación progresiva, no de consolidación final. Claro, no hay que correr. Colocar una etiqueta clínica precoz es jugar a la ruleta rusa con el efecto Pigmalión negativo. Si convences a un niño de que tiene un problema neurológico, la maestra, inconscientemente, reducirá sus expectativas. La familia transmitirá tensión con los deberes. Al final, el niño desarrollará problemas reales de aprendizaje, pero por la aplastante carga de estrés que genera la etiqueta en sí misma. ¡Qué peligroso! Y hablando de diagnósticos precipitados y etiquetas que aterrorizan, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hay un apartado que desmonta de un plumazo el mayor mito en este ámbito. Durante décadas, la lateralidad cruzada se ha vinculado directamente con la dislexia. El gran mito de las aulas, sin duda. El guión habitual era, el niño muestra dificultades para leer, le hacen pruebas, descubren que escribe con la derecha, pero su ojo dominante es el izquierdo, y ¡pum!, veredicto automático. La culpa es de la lateralidad cruzada. Pero el texto clasifica esto como pura pseudociencia. ¿Cómo ha podido sobrevivir un mito así tanto tiempo? Pues esto plantea una pregunta importante sobre cómo validamos la información. Ha sobrevivido por la tendencia humana a buscar respuestas simples a problemas multifactoriales y por el clásico error de confundir correlación con causalidad. El texto se apoya en investigaciones contundentes, como los estudios de McManus o los de González y Rodríguez. La conclusión es unánime. Ni de broma lo causa, no. Exacto.
La lateralidad cruzada por sí sola no causa dislexia ni provoca bajo rendimiento. Hay un 15% de la población mundial con lateralidad cruzada que sobresale académicamente sin que su neurología suponga ningún obstáculo. O sea que si un niño tiene lateralidad cruzada y problemas de lectura, la solución no es intentar reeducar su ojo dominante, sino buscar la verdadera raíz de la dificultad lectora. Exactamente eso. El enfoque nos obliga a mirar hacia otros procesos. Si hay dificultades al leer, lo más probable es que exista un déficit en la conciencia fonológica, es decir, la capacidad de manipular los sonidos del lenguaje, o una metodología que no se adapta al niño. Echarle la culpa a que el niño use el ojo izquierdo para mirar por un catalejo carece de base sólida. Claro, no tiene sentido. Esto nos lleva a una distinción fundamental. Si los cambios de mano por cansancio son normales a los 4 años, y si la lateralidad cruzada no es el monstruo que nos hicieron creer, bueno, ¿cuáles son las señales de alerta reales? Porque el documento no aboga por ignorar el desarrollo, sino por afinar la mirada. Sí, hay que estar atentos a lo que de verdad importa. Menciona, por ejemplo, cambios bruscos y sistemáticos, después de los 5 o 6 años, o una torpeza persistente. Pero el indicador que me pareció fascinante es la incapacidad severa para cruzar la línea media corporal. Esa es la piedra angular de la evaluación neurológica genuina, basándose en los estudios de Sally Goddard. La línea media es esa frontera invisible y vertical que divide la anatomía humana en lado derecho e izquierdo. Como una línea imaginaria que nos parte por la mitad. Justo. Si le pones a un niño un juguete en el lado izquierdo de su mesa, lo natural sería que el niño extendiera su brazo derecho, cruzando por delante de su pecho, para alcanzarlo. Pero si el niño es incapaz de realizar ese cruce fluido y en su lugar se ve obligado a girar todo el tronco hacia la izquierda para poder usar su mano sin cruzar esa barrera invisible, ahí encontramos un signo clínico que exige atención. Madre mía. ¿Y qué nos está diciendo el cerebro cuando un niño no puede hacer algo tan simple como cruzar el brazo por delante del pecho? Nos habla del estado de la autopista de información del cerebro, que es el cuerpo calloso. Esta estructura conecta el hemisferio derecho y el izquierdo. Cruzar la línea media requiere una integración fluida entre ambos. Si un niño evita sistemáticamente cruzar esa línea imaginaria, nos indica que la comunicación a través del cuerpo calloso no está madurando con la eficiencia esperada. Ese es el verdadero indicador que justifica una intervención, y no el simple hecho de que use una mano para dibujar y otra para comer. Qué revelador. Llegados a este punto, si descartamos los test clínicos rígidos por generar estrés innecesario, ¿cómo se traslada toda esta teoría a la práctica diaria? Las herramientas de evaluación que propone el texto apoyadas en Rigal me parecieron geniales. Son básicamente tácticas de espionada sutil en lugar de exámenes médicos. Me gusta eso de espionaje sutil. Y es que la observación naturalística es la única vía fiable a estas edades. Cuando a un niño se le somete a un test formal, sentado frente a alguien con una bata o una tabla de notas, su nivel de alerta se dispara. Se bloquean. O lo peor, el niño desea complacer al adulto y acabará usando la mano que él cree que el evaluador espera que use. Claro, falsean los datos sin querer. Invalidando por completo la prueba. Por eso el abordaje debe integrarse en el juego. Es que las dinámicas son súper prácticas. Para descubrir la lateralidad auditiva, basta con esconder un reloj de cuerda que hace tic-tac dentro de una caja de zapatos y pedirle, a ver si logras escuchar lo que hay aquí. Y tú observas a qué oreja se lo acerca. O darle el cartón de un rollo de papel para jugar a los piratas mirando por el telescopio. Cosas del día a día. Exacto. O registrar con qué mano destapa un frasco o cómo se cepilla los dientes. Todo ocurre mientras el niño hace su vida sin saber que está dando datos valiosísimos. Es una metodología brillante porque conjuga rigor y respeto absoluto. Obtiene datos prístinos, libres de condicionamiento. Y una vez recopilada esa información, el texto establece principios inquebrantables. El más rotundo es que jamás se debe corregir la mano espontánea del niño. Adicionalmente, el documento sugiere actividades diseñadas para fomentar ese cruce de la línea media y fortalecer el cuerpo calloso. Como los juegos de gateo de obstáculos que obligan a coordinar la mano izquierda con la rodilla derecha. O dejar que pinten grandes murales en la pared usando ambas manos a la vez. O los típicos juegos de palmas rítmicas con canciones, cruzando los brazos. Fíjate que el matiz filosófico que subyace aquí es esencial. El objetivo no es arreglar al niño para acelerar su decisión manual. El propósito es garantizar una exposición equitativa.
Se trata de ofrecer al sistema nervioso un menú rico de movimientos simétricos y asimétricos. Así, se le otorga al propio cerebro la libertad biológica para que a su ritmo se organice y decida qué hemisferio va a liderar. Qué bonito eso. Si hacemos una síntesis de este profundo análisis, queda meridianamente claro que entender la lateralidad no consiste en debatir qué mano sujeta mejor unas tijeras. Se trata de una lente a través de la cual podemos examinar cuánto respeta realmente nuestra sociedad los ritmos biológicos individuales. Para quienes nos escuchan hoy, este material actúa como una advertencia sobre los riesgos de patologizar la diversidad natural. Totalmente de acuerdo. Ofrece una guía estupenda sobre el valor de crear entornos verdaderamente inclusivos, donde la diferencia requiere observación, paciencia y acompañamiento. Los ecos de este análisis resuenan mucho más allá de un aula infantil, la verdad. Al inicio hablábamos de aquel escalofriante estudio de 1912, donde forzar la neurología de un niño para escribir con la mano derecha desembocaba en tartamudez. Era un bloqueo físico causado por la inmensa tensión de ir en contra de su naturaleza cerebral. Algo terrible. Pues teniendo en cuenta esa evidencia innegable, la pregunta que nos deja este documento para el presente es inquietante. Es que nos obliga a mirar nuestro entorno actual con otros ojos. Cuando uno lo piensa, ¿qué otras tartamudeces invisibles estamos provocando en nuestra sociedad contemporánea? Pensemos en los niveles epidémicos de ansiedad crónica, en la proliferación de bloqueos creativos o en los crecientes diagnósticos por déficit de atención. Es un reflejo clarísimo. ¡Claro! ¿Cuántos de estos problemas son el resultado directo de forzar a la gente a encajar a martillazos en ritmos productivos o moldes estandarizados, que colisionan frontalmente con su propio cableado interno? Es un punto de partida extraordinario para que cada uno investigue y cuestione no solo cómo educamos, sino cómo interactuamos con las diferencias de quienes nos rodean.